Ya comienza Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de Panamá. Bienvenidos a una nueva edición de Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de la CENACIT. Les saluda Tamara del Moral y hoy vamos a conversar con la doctora Patricia Corro Chang, ex becaria de la CENACIT, egresada del Programa Centroamericano de Doctorado en Ciencias con énfasis en entomología de la Universidad de Panamá, quien nos hablará sobre su trabajo doctoral. Bienvenida, doctora Corro. Muchas gracias por el espacio. Saludos, Tamara, y a todos los radioescuchas de Q Stereo. Doctora Corro, antes de entrar en los detalles de la investigación que realizó, cuéntenos un poco sobre usted y por qué se decidió por una especialización en entomología. Bueno, buena pregunta. Muchas gracias. Sí, definitivamente una de las cosas que me ha apasionado desde muy pequeña eran los insectos, así que esa fue una de las cosas que influyó en mí a decidirme por estudiar en biología y luego enfocarme al grupo de los insectos. Desde muy pequeña tuve la oportunidad de hacer viajes al interior del país junto a mi abuelo, que me llevó a distintas provincias como Bocas del Toro, y siempre estuvimos en contacto con la naturaleza. Y ya más grande, cuando llegué a estudiar biología, eso fue una de las grandes cosas que me apasionó, irme por el área de los insectos y lo diverso que es el grupo. La cantidad de comportamientos y formas de vida que hay en los insectos es súper impresionante. ¿Cómo fue su experiencia en el Programa Centroamericano de Doctorado en Ciencias con énfasis en entomología de la Universidad de Panamá? Bueno, realmente fue una gran experiencia, muy gratificante el poder compartir con los profesores del Programa Centroamericano de Entomología, muchos de ellos pioneros en lo que es esta línea o disciplina pues del área de las ciencias aquí en lo que es Centroamérica, así que fueron grandes mentores para mí en mi formación académica. Pude compartir con ellos, pero no solamente con investigadores a nivel nacional, sino también la oportunidad de compartir con otros investigadores a nivel internacional, que también apoyaron la realización de este gran estudio del que decidí pues enfocarme a nivel del doctorado. Fue muy bonita, tengo grandes recuerdos de cada uno de los profesores que marcaron pues mi formación académica. Bueno, ya para conversar un poco sobre el trabajo doctoral, el título fue Sinopsis de la tribu Nori-Moskemini, Lepidoptera gelliquedecae, no sé si lo dije bien, perdón. Gelliquide. Con especial enfoque a la fauna de América Central y región norte de Sudamérica. Explíquenos cuál es esta tribu de la que habla su trabajo, qué tipo de insectos son, en qué consistió el trabajo, cómo fue toda la dinámica y cuál era el objetivo principal de su investigación. Básicamente la tribu Nori-Moskemini comprende un grupo de micros mariposas importantes a nivel de los ecosistemas, porque algunos de ellos pueden funcionar como indicadores biológicos de ambientes prístinos, llámense reservas naturales o ambientes en riesgo o ambientes frágiles. Adicionalmente, dentro de la tribu Nori-Moskemini se encuentran grandes plagas de rubros como las solanáceas. Entre las solanáceas podemos destacar el tomate, la patata, la berenjena y también lo que sería la uchuva, que también son consumidos a nivel nacional y a nivel del mundo. Estas plagas impactan grandemente lo que serían los cultivos de estos rubros, ocasionando pérdidas entre el 80 al 100% si no son tratadas debidamente. Y luego el grupo es mega diverso. Se estima que para nuestra región tenemos hasta el momento conocidas 855 especies. Sin embargo, esto no representa ni siquiera la mitad de la gran diversidad que se encuentra para la tribu Nori-Moskemini y luego para la familia Gelliquide. Es un grupo pobremente conocido a nivel de nuestra región neotropical. Okay. ¿Cuál era el objetivo principal de su investigación sobre este grupo de insectos? Y si nos puede hablar un poco sobre los lepidópteros y el riesgo que representan en los cultivos de Panamá específicamente. Básicamente mi objetivo era estudiar a nivel de la región comprendida entre lo que es Centroamérica y el norte de Sudamérica, aquellas especies que comprenden a la tribu Nori-Moskemini, clarificar aquellos elementos de tipo morfológico que definen a este grupo pobremente conocido.
ya que se habla de una tribu Norimoshemini, pero no se conocían esos rasgos anatómicos en las especies que pudiesen definir a cada uno de los individuos que la componen. Entonces, para ello tuve que colectar material de distintas provincias de Panamá, de distintas regiones, y buscar hacerle microcirugías, se puede decir así, en un término más sencillo, microcirugías a estos organismos para poder estudiar aquellas estructuras de valor, ya sea para la clasificación y luego su identificación a nivel taxonómico. Entonces esto era mucho trabajo de campo, muchas horas de laboratorio, haciéndole las microcirugías para buscar aquellos rasgos anatómicos de las especies. Para ello se les hacía preparaciones del cuerpo completo, se extraían los genitales de las hembras y los machos, en donde hay la gran variabilidad de características para poder identificarlos. Okay. ¿Y en qué tipo de bosque o ecosistema iban a buscar estos insectos y cómo los atrapaban? Cuéntenos un poco sobre eso para que el público se pueda hacer una idea del trabajo de campo, cómo es a veces un poco complicado también con las condiciones climáticas. Háblenos un poco sobre eso. Oh, claro que sí. Estos organismos, a diferencia de el grupo generalmente que se estudia, Lepidoptero, este grupo muy particularmente me enfoqué en hacer colectas en zonas bajas del país. Básicamente las características eran ambientes más que nada secos, otros tipos de ambientes, agroecosistemas más que nada, porque algunos de ellos están asociados a cultivos. Así que pude viajar a zonas de cultivo, ambientes también de tipo costero y ambientes un poco elevados para ver el rango de distribución de algunas especies, ¿no? El trabajo es bastante laborioso, les comento, porque no es solamente hacer atracción de los adultos con luces, se estila utilizar luces ultravioletas, luces de mercurio para atraer a los adultos, sino que también se hacía trabajo activo durante el día, se buscaban básicamente las formas inmaduras. Dependiendo de los daños que estas ocasionan, uno puede tener ya una idea del género, algunas familias, de las especies. Entonces me enfocaba en buscar daños foliares, algunos patrones de mordida en las hojas, algunos rollitos, la presencia de minadores. Así que se trabajaba mucho en campo en búsqueda de estos patrones de daño en las hojas de las plantas, ya que las larvas se especializan pues en alimentarse de lo que son las plantas o también haciendo daños en algunos frutos. Así que era mucho trabajo laborioso en campo buscando estos organismos. Y estamos hablando de especies muy pequeñas, estamos hablando de 10 milímetros, 5 milímetros, cosas muy pequeñitas, y había que estar con el ojo muy enfocado a buscar esos daños, estos organismos en los distintos ambientes, ¿no? Entiendo también que en su trabajo encontró como nuevos registros para Panamá y algunas nuevas especies. Comente sobre esto, por favor. Es correcto. Para Panamá se reportan 11 especies, se reportan por primera vez 11 especies, adicionalmente 11 registros, disculpe, y se describen 5 nuevas especies de Guelequides, de la gran familia Guelequides, asociadas a ambientes séricos, como una muy particular fue la especie Agnipe taracanovi, asociada a ambientes frágiles de lo que es el Parque Nacional Sarigua. ¿Quién puede creerlo? En un ambiente tan seco, con condiciones muy particulares, se iba a encontrar esta especie muy pequeñita y muy activa, atraídas a las luces de mercurio. Realmente fue algo que impresionó y que hasta el momento puede ser una de las especies más pequeñitas conocidas de Guelequides para el neotrópico. Adicionalmente se describe la especie Colonantes korikowski, fue dedicada en honor al profesor Czeslaw Korikowski, quien fue pionero en lo que es la entomología en Panamá. Así que en reconocimiento a la labor del profesor Korikowski se le dedicó esta especie. La especie de Korikowski es muy interesante porque el género Colonantes, este grupo de la que esta especie pertenece, no se conocían las hembras. Y durante el trabajo que se hizo en Panamá, se logran conocer y describir las hembras para el género Colonantes.
nunca antes conocidas, solamente se conoció una especie y actualmente ya con nuestro aporte se conocen 2 especies para el género Colonantes. Su trabajo también ha aportado evidencia para reclasificar algunas especies de insectos de la tribu del grupo de Gelechidae, ¿es correcto? La tribu Norimoshemini, ajá. Ok. Y también ha dado frutos, también ha dado bastante información que ha servido para hacer distintas publicaciones científicas. Háblenos sobre eso también. Cómo no, definitivamente los muestreos en Panamá han sido muy valiosos, pues han ayudado, como usted bien dijo, a reclasificar algunas especies que estaban en posición incierta en el pasado y luego también a describir pues las hembras que no se conocían para algunos grupos. Entonces el trabajo de campo de Panamá fue muy valioso y continúa haciéndolo. Siempre insto a que las personas que quieran dedicarse a uno de estos grupos continúen realizando trabajos de campo porque a través de ellos se logran hacer aportes tan significativos para un grupo pobremente conocido. Entonces, en el trabajo de la descripción de la nueva especie del género Pavolequia mimética, se hace también una posible posición, pues, o se clasifica el género Pavolequia dentro de la subfamilia Anacancine. Este es otro grupo que tiene una característica muy particular en lo que es la forma de las alas posteriores en los adultos. Y bueno, tomando en cuenta elementos morfológicos, se pudo asociar a Pavolequia con los Anacancines. Luego, en el trabajo de Colonantes, se discute la posición sistemática de Colonantes dentro de la tribu Litini, otra tribu de Gelechidae, tomando en cuenta elementos morfológicos en las genitalias o los genitales de los machos, como es la presencia de una estructura muy característica llamada glandiductores. Todas estas cosas, para poderlas visualizar, cabe destacar que se utiliza una óptica, un equipo con una gran capacidad de enfoque para cosas mínimas, muy pequeñas. Estamos hablando trabajando con el límite de las ópticas para poder visualizar estas estructuras, que son muy pequeñas. Estamos hablando de micras a veces, muy, muy pequeñitas. Entonces, a raíz también de las colectas en Panamá, se pudo estudiar muy de cerca la posición sistemática de la especie tuta absoluta, muy conocida por ser el minador del tomate. Se pudieron estudiar entonces elementos morfológicos de la especie tuta absoluta, llevando a cabo trabajos de laboratorio como la cría, viendo aspectos biológicos, fisiológicos de la especie desde sus inicios, y luego a través del estudio de los genitales se pudieron ver aquellas características importantes en la definición de la especie absoluta y luego también para el diagnóstico. Así que el trabajo de absoluta cobra un gran valor en la actualidad para poder hacer un diagnóstico más efectivo de una especie que puede ser tan nociva en los cultivos de tomate a nivel mundial, no solamente en Panamá. Muchas gracias, doctora Corro. ¿Usted tiene algún sitio web o redes sociales, algún sitio donde la gente pueda como consultar los trabajos suyos o revisar alguna información? Claro que sí, me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, Patri Corro, pueden seguir mi canal de YouTube, Patricia Corro, en donde podrán ver algunos de mis comunicaciones, algunas de las charlas que he dado en relación a los insectos que pueden ser nocivos a los cultivos, no solamente los Gelechidae, sino a los microlepidópteros en general, y ahí podrán darse cuenta de algunos adelantos de las investigaciones que vengo realizando. Muchas gracias. Bueno, así llegamos al final de esta edición de Imagina Radio. Agradecemos nuevamente a la doctora Patricia Corro Shang y a ustedes, estimados oyentes, los invitamos a sintonizarnos de lunes a viernes a las 11:45 de la mañana y la retransmisión a las 4 de la tarde por Cubo Estéreo. Se despide de ustedes Tamara del Moral. Que tengan un excelente día. Gracias por haber sintonizado un nuevo episodio de Imagina Radio. Recuerda que podrás escuchar la retransmisión de este programa hoy a las 4 de la tarde. No te pierdas nuestro próximo episodio mañana a las 11:45 de la mañana. Tienes una cita con nosotros.